Bien, estamos hablando acerca de la voluntad de Dios. Es nuestro tema del mes. Nos estamos refiriendo acerca de esto, la voluntad de Dios. Y estamos trabajando para reconocer qué es la voluntad de Dios, cómo es la voluntad de Dios y cuál es la voluntad de Dios. Sobre estas tres preguntas hemos basado nuestra temática de esta temporada y estamos trabajando sobre cuál es la voluntad de Dios. Que necesitamos dar luz a esta realidad que todos queremos seguir y que todos a veces acentuamos, pero que a veces no la tenemos con mucha claridad en nuestra mente. Ahora, esta palabra es una palabra de carácter de enseñanza y la idea es que usted vaya tomando nota y vaya acentuando dentro de su mente los puntos que estamos trabajando con respecto a esto. Hablar acerca de cuál es la voluntad de Dios, debemos nosotros tener claro que este aspecto de la voluntad de Dios se va a manifestar por lo menos en dos facetas en respecto a la vida de todos aquellos que nos hemos acercado hacia nuestro Dios. Dos facetas se puede manifestar o evidenciar la voluntad de Dios. La primera faceta, diríamos nosotros que sería esa voluntad global o esa voluntad general que está descrita en la revelación especial a lo cual nosotros le conocemos como la Biblia o la palabra del Señor. Allí en estos escritos, desde Génesis hasta el Apocalipsis, usted va a encontrar en la mayoría de la descripción de los textos y en el relato bíblico lo que Dios establece, lo que Dios quiere, lo que Dios enseña, su voluntad. Dentro de este relato de la Escritura no solo hay historia, no solo hay acontecimientos poderosos que están enmarcados en eso del tema de Dios, sino que en la mayoría de sus apartes está la manifestación y la descripción de esa voluntad global o general de Dios. ¿Para quién? Para su pueblo. ¿Para quién? Para los que creen en Él. ¿Para quién más? Para todos aquellos a los cuales Él ha creado. Así es que no quedará excusa a ninguno de los seres creados, hablando de la raza humana, que no hayan tenido la posibilidad de conocer la voluntad de Dios. Porque a través del tiempo y de la historia, por lo menos en el relato bíblico, uno puede notar que el Dios del cielo se ha preocupado para que el hombre, el ser que Él ha creado, el pueblo que Él ha elegido, la iglesia que Él ha lavado, conozcan sí o sí su voluntad. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Esa voluntad general, esa voluntad global que está impresa en las sagradas escrituras. ¿Qué le corresponde a usted y a mí y a todo aquel que pueda ver o oír acerca de esto? ¿Quieres conocer esa voluntad? Lee la escritura. Vea la palabra. Estudia la escritura. Revisa la palabra. Y cada vez que usted va a encontrar dentro de la devoción con la palabra y el acercamiento que usted tiene al mensaje del Señor, usted va a ser nutrido con aquello que la escritura reveló o con aquello que Dios reveló a través de la escritura para que nosotros conozcamos sus pensamientos, conozcamos sus deseos para nosotros. Por ejemplo, allá en el libro de Deuteronomios capítulo 10,
el verso 12 y el verso 13, Moisés escribió así. Dice la escritura: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Esta escritura la manifiesta Moisés, o el Espíritu Santo en Moisés, para recordarle al pueblo que Dios estableció las leyes, que Dios estableció normas, que Dios estableció principios y que Dios quiere que nosotros respondamos a ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué se necesita para poder nosotros tener un poco más de claridad con respecto a esa voluntad global o a esa voluntad general? Se requiere conocimiento, un poco más de información del relato bíblico, no solo del ambiente de la lectura de la escritura, sino ir un poco más hacia allá de ese estudio de la palabra, escudriñar un poco más, exponernos un poco más a la preparación de las escuelas, a la preparación de la academia en el campo teológico, para tener un poco más de información o de claridad en la interpretación que corresponde a la escritura. Se necesita tener conocimiento de lo que pudiéramos hablar teológicamente en el sentido dispensacional, hablando de los tiempos y de las operaciones de Dios, específicamente de una temporada a otra temporada. Digo esto en el sentido porque en esa voluntad global hay variación de acuerdo a la voluntad de Dios, para que sea operativa de acuerdo a la dispensación en la cual uno está registrando el relato de la escritura, o en el cual nos podamos encontrar ahora en la dispensación en la que estamos, y qué es lo que es funcional o lo que aplica a esta dispensación para uno poderse montar sobre esta recomendación que debe ser en cada etapa dispensacional del tiempo en el cual Dios nos ha recogido. Así que con esto le animo para que, así como usted se preocupa en el sentido de su vida profesional, de enterarse y perfeccionarse en la calidad de su aprendizaje para ser más operativo y más excelente en lo que hace, se acerque a la escritura y al tema de la escritura, para que usted pueda vivir de acuerdo a lo que está establecido y no se deje engañar o viva engañado atendiendo a algún tipo de requerimiento que quizás ya no es operativo o aplica en el momento en donde nosotros nos encontramos. Amén. Entonces diría ustedes: pastor, ¿necesito ser un teólogo? Claro que necesitas. Porque hablando de la teología estamos hablando del pensar en Dios, del estudiar el tema de Dios, pero a un poco más de profundidad, para que usted pueda entender este ambiente que nos cubre de esa voluntad global y general que está ahí revelada, establecida en la escritura, y que va a requerir de usted y de mí y de cada generación la interpretación correcta. ¿Para quién? Ya lo dijimos, para el pueblo escogido. ¿Para quién? Para el pueblo que cree. ¿Y para quién? Para todo aquel que fue creado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor por eso? Y entonces es una cosa extraordinaria. Una cosa extraordinaria, porque es todo el pensamiento de Dios, todo el deseo de Dios y toda la designación de Dios.
el Dios que es sabio, el Dios que conoce todo, el Dios que establece un plan, el Dios que quiere lo mejor para aquel que ha sido creado, no lo dejó sin la información ni sin la posibilidad del conocimiento, sino que lo entrega. Y busca la manera posible a través de la historia para influir sobre aquellos que fueron los escritores y dejar en ellos el Espíritu Santo para que el Espíritu a través de ellos vaya recogiendo aquello que en el cielo se ha demarcado para que se pueda registrar y ahora el hombre, la mujer, el creyente, el pueblo de Dios pueda tener la voluntad del Señor. Se requiere conocimiento, diga conmigo conocimiento. Sabe que hay leyes dentro del campo jurídico que lo pueden beneficiar a uno y uno no sabe de leyes. ¿Cuántos han leído la Constitución de la República? Solo los abogados, 2, 3 abogados que tengo por ahí les toca por obligación. Los demás no. Nos dejamos guiar por lo que dicen los abogados, los asambleístas, y ahí nos basta. Y a veces nosotros carecemos de las oportunidades o de las posibilidades por la falta del desconocimiento. No conocemos cuáles son las leyes que nos benefician o a qué leyes debemos nosotros responder en sentidos especiales. La Biblia es un libro enmarcado en un sentido jurídico, por decirlo así, y es una constitución establecida mostrando todo el tema de Dios y del reino de Dios. Nosotros los creyentes nos guiamos y respetamos la constitución de cada una de nuestras repúblicas porque somos parte del ambiente social, pero nos debemos a la constitución eterna. Nos debemos al reglamento de la Escritura y al mensaje establecido y a los parámetros establecidos por Dios para nuestra vida. Segundo, ¿qué otro aspecto tiene esta voluntad de nuestro Dios? El segundo aspecto es la voluntad particular, esa voluntad individual, esa voluntad personal que se va desarrollando en la vida de cada individuo, que ella o él también está conectado con el propósito general o global. Quiero decir que está esa voluntad general que es dada a conocer para todos, y a esta voluntad debemos responder todos. Pero ese Dios grande, poderoso, sublime, maravilloso, que tiene capacidad para gobernar y sojuzgar al mundo y a las naciones, que pudiese sentarse ahí donde Él está en su trono y gobernar sin el esfuerzo de darse la posibilidad para acercarse al individuo y solo establecer lo que Él ha recomendado en un sentido global. El misterioso Dios, el poderoso Dios, tiene la capacidad de distribuirse entre, por lo menos hoy, más de 8,000 millones de personas, si quieren, al mismo instante, para tratar de una manera diferencial a cada uno de nosotros. Y en ese plan que va en un sentido global, Dios sabe que creó a cada uno de nosotros de una manera particular y de una manera diferente, y que aquel que es único en el planeta requiere una atención particular, y para ese o esa que está en este aspecto de nuestra humanidad requiere una atención y una voluntad preferencial para él y para ella. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para él y para ella. ¿Qué se va a requerir en este aspecto de la voluntad de Dios? Se va a requerir que el creyente tenga intimidad, que el creyente tenga relación y comunión con el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo, por lo menos en esta dispensación, que tiene la competencia de podernos a nosotros
hacer saber la voluntad de Dios, tanto la general, global, como aquella voluntad que nos compete en el desarrollo de nuestra vida en un sentido particular. Y ahí está el Espíritu Santo para tratar contigo y para tratar conmigo. La Biblia registra un caso allá en el libro de Lucas, en el capítulo 2 de Lucas, el verso 25 al verso 30, dice la escritura así: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y luego, movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, hablando de Simón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vamos, aplauda a Cristo. ¿Cómo funciona ahí esa voluntad personal o individual? Era un tema personal entre Simeón y el Espíritu Santo. Es esa comunión. Claro, todos esperaban la promesa de la salvación, estaba relatada y estaba en evidencia en ese momento. Pero en un sentido particular, el Espíritu Santo le había dicho a Simeón, que ya era un anciano, que él no cerraría sus ojos antes de ver al Salvador. Había decidido el Espíritu Santo, por causa de la comunión que tenía, por causa de la designación posible del cielo, pero se lo había revelado a él. Y luego, cuando Simeón ahora es movido por el Espíritu Santo y ahora está evidenciando el momento del niño que ha nacido, el Espíritu le dice: ese es. Y ahora encontramos a Simeón diciendo: Señor, ahora puedo descansar en paz, porque se ha cumplido tu palabra. ¿Cuál palabra estaba diciendo Simeón? Esa palabra global de la revelación, sí, pero también aquella palabra que el Espíritu le había dicho a él, que él iba a tener la oportunidad de ver a nuestro Salvador. Ahora la pregunta acá es: ¿qué necesito para esto? Necesito tener claridad y conocimiento de esa voluntad global que está revelada en los escritos, pero necesito intimidad y necesito comunión con el Espíritu Santo. Porque sí o sí hay un plan especial, hay un propósito especial, y Dios tratará de una manera especial con cada individuo. Todos caminando sobre el paraguas de una voluntad revelada, pero en ese paraguas la administración de la vida requiere una administración acompañada por aquel que viene para ayudarnos, que se llama el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es: ¿qué tanta intimidad tenemos? ¿Qué tanta comunión con el Espíritu Santo hay en nuestra vida? ¿Qué tanto conocimiento hay de nuestra vida con respecto al plan de Dios y el propósito de Dios para nosotros? ¿Qué tan expertos estamos en esta carretera de nuestra existencialidad y nuestro tiempo en la tierra, de lo que Dios quiere hacer con nosotros? Algunos conocen la voluntad global y se quieren acercar a ella, pero a veces tropiezan y desmayan en el camino porque no tienen intimidad y están ausentes de lo que Dios quiere hacer con
ellos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces le reto para que no solo lea la Escritura, le reto para que establezca una comunión con el Espíritu Santo. Le reto para que podamos llegar a este nivel de la vida de Simón, donde no solo conoce esa voluntad y esas promesas del Dios que reveló para la humanidad, sino aquel que tiene tiempo para establecer una relación con el Espíritu Santo, tiene intimidad, y aquella intimidad le revela lo que Él quiere hacer en su vida y cuándo lo va a hacer. Simeón esperaba, y por causa de la esperanza que el Espíritu había despertado en la palabra que le había dado, ahora tenemos a un Simeón que ha evidenciado la palabra del Señor. La palabra del Señor. Tercero, acá para ir cerrando ya. En este segundo aspecto de la voluntad, encontramos también esa voluntad particular en la operación de la función ministerial para llevar a cabo Dios sus planes. No solo funciona de una manera de individuo, de persona, sino ahora tiene que ver con el tema de la función del ejercicio del ministerio, del trabajo, de la obra, del camino, de la acción, de la tarea. ¿Dónde encontramos esto bíblicamente? En el libro de Hechos capítulo 16, versos 6 al 10. Dice esta escritura allí del verso 6 al 10 de Hechos, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio de Jesucristo. Ahora preste atención acá. El Espíritu Santo había llamado a los apóstoles, y en especial a Pablo, después de que Cristo ascendió. Pero le dio una tarea, y la tarea es la evangelización de los gentiles. Cristo había dicho a ellos: vayan en Jerusalén, vayan por toda Judea, vayan por Samaria y hasta los confines de la tierra. La tarea, esa tarea global de la evangelización. Y Pablo, usted lo va a encontrar saliendo después de que fue tomado, bautizado, preparado, y ahora en el ejercicio ministerial se volvió un apasionado por la evangelización de los gentiles, y a donde quiera que iba predicaba el evangelio. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Pablo estaba cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En ese ejercicio ministerial, ¿a dónde tenía la tarea? Las cuatro esquinas del mundo eran sus fronteras. Vaya. Pero por causa de la operatividad o del momento especial de cada pueblo, el Espíritu podía hacer movimientos. Pablo quiere entrar a Asia. Está deseoso de evangelizar a Asia. Quiere llevar el mensaje a Asia. Es el momento para predicar a los asiáticos en aquel momento. Es el deseo de Pablo. Pero Pablo está entrando a aquellas ciudades, a aquellas provincias, pero dice que el Espíritu Santo le prohibió. ¿Cómo así que el Espíritu Santo va a prohibir aquello que Él mismo quiere hacer y a lo mismo que Él había comisionado que se hiciera? Pues tiene la autoridad, tiene la posibilidad y tiene el poder para llevar a cabo sus planes. Lo detuvo y no lo dejó entrar, porque Pablo parece que en ese momento
no está entendiendo cuál es la prioridad en ese instante. Dice que no lo dejó entrar, pero luego en Troas se acostaron a dormir, tuvo un sueño, una visión, y el Espíritu le mostró al varón macedonio. Y cuando él ve en sueño o en visión al varón macedonio que le hacía por lo menos señas que viniera para ayudarlo, entonces Pablo se dio cuenta que el Espíritu Santo no quería evangelizar en ese momento a Asia, sino que quería entrar a Europa. Cambio de dirección. Hay un movimiento acá de esa voluntad particular en la ejecución del plan de Dios. Y Pablo ahora tiene que virar y volverse de la dirección y de la intención y el deseo que tenía para asumir la competencia, entendiendo que el Espíritu Santo ahora quiere aquí. ¿Qué se necesita, pastor, para eso? Se necesita que el creyente no solo conozca esa voluntad global, no solo tenga esa intimidad para conocer esa voluntad particular y personal, sino que tenga también la sensibilidad a lo que quiere hacer el Espíritu Santo y obedecerlo y seguirlo y caminar hacia donde Él va. Entonces, ojo acá, porque todos fuimos llamados, todos fuimos asignados, y de repente usted está echándole mano a algo y queriendo hacer algo, pero no funciona. Como que no puede, como que no sale, como que no hay resultados. Entonces ahí es donde nosotros debemos tener claridad si lo que estamos haciendo, aunque sea esa voluntad global o general de Dios, es el deseo y la operación del Espíritu en sí para este tiempo, para este momento. Y entonces Pablo da la vuelta y entonces dice: es Macedonia. Macedonia nos llama. Se le abrieron las puertas, se le abrieron los caminos, y entonces en Macedonia vamos a encontrar el registro de un reguero, por decirlo así, de almas que iban a venir a Cristo, comenzando con un carcelero allá en Filipos que estaba esperando para ser salvo él y su familia. Entonces, cuando hablamos de esa voluntad de Dios, vamos a requerir nosotros tener esto para que podamos ser operativos y nuestra vida fluya, porque yo quiero decirle que todo aquel que cree, si no se sube al tren de la voluntad de Dios, sea de un carácter global, personal o ministerial, no va a poder fluir en su vida. Cuando uno se monta sobre este tren, no solo está montado en el lugar más seguro donde hay tanta protección e inmunidad, sino que uno va a tener las puertas abiertas, el camino abierto. Y la Biblia dice que las puertas que abre Cristo, nadie las puede cerrar. Y las puertas que Él cierra, ¿qué dice? Nadie las puede abrir. Camine con puertas abiertas. Vamos a aplaudir al Señor. Colóquese de pie, por favor. Espero que de alguna manera estemos tratando de dejar en usted un tanto de luz, más allá de lo que ya conocemos, y ubicarlo, porque en esta última temporada, en este último espacio del tiempo, estamos llamados sí o sí a alinearnos. El mundo en el cual nos encontramos hoy es un mundo mucho más desarrollado, avanzado, pero pareciese que estamos llegando como a un punto límite donde que para poder seguir como experimentando algo nuevo debe haber cambios. Debe haber cambios. Y debe haber cambios y suceder cosas para que haya más margen de
experiencias y de desarrollo. Y entonces uno encuentra que Dios está permitiendo en esta generación varias cosas que no nos pueden dejar a nosotros como si no estuviera pasando nada. Que todos aquellos eventos que han surgido tanto en aspectos globales y locales no nos pueden dejar de una manera igual. Algo Dios está hablando. Porque Dios nos habla a través de su palabra y a través de su espíritu, pero nos habla a través de los eventos generales y globales de este tiempo, de este momento. Ya se cumplió un año de la guerra entre Rusia y Ucrania. Algunos expertos dicen que eso va a demorar posiblemente otros años más. Pero las guerras, cuando uno revisa la historia, comenzaron así, con focos de violencia o de distorsión en un lugar, y luego se encendieron como accidentalmente, ya van recogiendo. Y lo que hoy estamos viendo es a una Rusia fuerte tratando de tomar un territorio que para él es importante, y por otro lado Ucrania defendiéndose en sus ambientes nacionales, pero luego todo Occidente empujando a Ucrania. Entonces realmente Rusia de una manera indirecta está peleando ya su ambiente global con toda la OTAN en ese territorio. Accidentalmente se puede encender así. Estamos en vísperas de una posible guerra a esa escala nuclear. Y si esto se llegara a encender y nos tocara a nosotros una experiencia así, el asunto sería otro nivel. ¿En dónde encontramos seguridad hacia esos campamentos? En este ambiente de desastres. Y cuando uno comienza a revisar lo que ha sucedido en Ucrania y el desastre de Ucrania y los millones de ucranianos que tuvieron que salir y los que hoy están peleando, da dolor, da tristeza, da angustia. Y cuando uno ve lo que sucedió ahora en Turquía, en Siria, ¿a cuántos les produce temor o dolor eso? Y nos hemos vuelto tan insensibles que es una noticia más y da impacto en la mañana, que la vimos por el Face o por YouTube o por el noticiero, y como que nos estremecemos. Pero ¿sabe qué es que se vayan más de 50,000 o posiblemente unas cuantas decenas de miles de personas por un terremoto? Claro, nosotros a miles de kilómetros de distancia no nos afecta mucho, pero si estuviéramos allí, ¿cómo estuviéramos sufriendo? ¿En qué condición estuviéramos? Hay un estudio científico en el aspecto nacional que dice que sí o sí en esta temporada el Cotopaxi va a erupcionar, sí o sí. Y que todo este movimiento que se tiene es un movimiento previo a esa manifestación de la explosión del volcán Cotopaxi. Nosotros tenemos varias iglesias, varios pastores en la zona que están pendientes con la gente, con todo el asunto y con ese tema científico del análisis que se está diciendo. Y dice, tenemos 2 meses, tenemos 3 meses, máximo 6 meses. Pero los registros que se dan es que se va a manifestar el volcán. Y donde el volcán Cotopaxi se explote o erupcione, entonces habrá un reguero de desastre. La historia nos muestra el desastre que tiene y ahora el mismo desastre se puede causar. Entonces todas estas cosas que suceden en el ambiente, que son parte del mismo movimiento de la tierra o del ambiente de nuestra naturaleza, están conectadas con esa voluntad global de la revelación de Dios para nuestros tiempos. Y cuando hay estos ambientes de información y de evidencia, entonces ¿qué tiene que hacer usted? ¿Qué tengo que hacer yo?
Diga conmigo, colocarme en un lugar seguro. Prevención da como resultado protección. Si eres prevenido, te proteges. ¿Y a dónde nos escondemos? ¿Y a dónde nos metemos para estar protegidos? Dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Puede ser que nuestra vida se acabe, que nuestra capacidad de respiración se agote, pero hay una promesa. La voluntad de Dios da garantía de permanecer para siempre. Sí, aplauda a Cristo. Para siempre. Entonces hay el lugar seguro, su voluntad. Lo demás es transitorio, lo demás es pasajero, lo demás es fluctuante. ¿Dónde hay seguridad? En la voluntad de Dios. Por eso Cristo decidió asumir la voluntad del Padre, aun cuando esa voluntad parecía fuerte. Y dijo: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se lanzó a la cruz del Calvario y se entregó. Y cuando estaba cumpliendo su voluntad, después de haber sido azotado, después de haber sido golpeado, después de haber sido defraudado y decepcionado en todo el aspecto psicológico, emocional, allá en la voluntad de Dios, en la cruz del Calvario, donde debió por un sentido natural renegar, quizás impartir una maldición para aquellos que se estaban burlando de él, pudo tener la tranquilidad de decir: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. A esa escala en la voluntad de Dios uno puede soportar y vivir, que en medio de una tragedia o de un asunto diferente uno pueda estar tranquilo y en gozo en el Espíritu Santo. Levante su mano ahí donde está. Señor Jesús, en esta mañana hemos dejado tu palabra. Hemos entregado este pensamiento, este mensaje, Señor, y estamos hablando de tu voluntad y queremos hacerla. Y estamos tratando de desplegar un poco más esta información en esa voluntad. Ayúdanos a conocerla, a entenderla, a vivirla y a caminar sobre ella. Yo te ruego, Señor, que traigas luz, aquella luz de la cual rogaba Pablo para que viniera a las iglesias, esa luz de revelación, Señor amado, en el conocimiento del Hijo de Dios sobre esta congregación, sobre esta generación, para que todos podamos acomodarnos a lo que tú has establecido y en ese camino disfrutar de toda la abundante bendición que está establecida en el nombre de Jesús. Amén y amén.